Bueno, pues una vez hemos visto los tipos de pérdidas que nos podemos encontrar en los transformadores, vamos a ver cómo representamos estas pérdidas en un circuito para nosotros poder trabajar, ¿vale? Vamos a verlo de forma poco rigurosa y no voy a entrar mucho en detalle porque realmente con este circuito tal y como lo tenemos aquí no vamos a trabajar, lo vamos a utilizar posteriormente cuando veamos los ensayos, pero sí que me parece interesante, pues bueno, conocerlo y saber un poco cómo se van esas pérdidas que hemos visto anteriormente. Vale. En el punto anterior hemos visto cuatro pérdidas distintas, que eran el flujo de dispersión, que se produce en los devanados, las corrientes parasitas o de Foucault, las pérdidas debidas a la magnetización del material o al ciclo de histéresis, y luego las pérdidas eléctricas o las pérdidas en el cobre, ¿vale? Las tenemos representadas las cuatro aquí, ¿vale? Aquí tendríamos esta RFE, se conoce como pérdidas en el hierro, y son las debidas a las corrientes de Foucault o corrientes parásitas, ¿vale? Que eran las que se producen, las corrientes que se producen dentro del material del núcleo ferromagnético, ¿vale? Las representamos aquí con esta resistencia. Esta inductancia que tenemos aquí es la que me representa las pérdidas debidas al ciclo de histéresis o a la magnetización del material, ¿vale? Cuando el núcleo ferromagnético lo sometemos a una tensión alterna, a una corriente alterna, se magnetiza y desmagnetiza constantemente. Eso lleva o acarrea unas pérdidas y las representamos con esta bobina de aquí. Las siguientes pérdidas que tenemos son esta resistencia, que son las debidas a las corrientes de... Perdón, al efecto Joule, ¿vale? Al calentamiento de los conductores, de los devanados, ¿vale? Por los devanados pasa una corriente. Estos devanados son de cobre, que tiene una resistencia pequeña, pero tiene una resistencia que se opone al paso de la corriente, y lo representamos pues con esta resistencia de aquí. Y por último tenemos esta inductancia que nos representa las pérdidas debidas a las pérdidas por el flujo de pérdidas de flujo del material, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tenemos representado en este esquema la tensión que tendríamos en el primario, la tensión a la que conectamos nuestro transformador, que pasará una corriente, y parte de esa corriente irá destinada a pues bueno, será esta corriente, se llama corriente de vacío. Esta corriente es la que me produce pues es una corriente de pérdidas que va a producir las pérdidas pues en el hierro dentro del núcleo ferromagnético y por la imantación del material. Me quedará una corriente I2', que ahora explicaré lo que es esta prima, que será la que me produzca las pérdidas debidas al efecto Joule y las pérdidas por el flujo de dispersión. Y después de todo eso, pues me quedará una tensión en el secundario, una V2'. Vale, es decir que ni esta intensidad ni esta tensión son realmente las que tenemos en el secundario, sino que para poder poner en un mismo circuito eléctrico tanto el devanado primario como el secundario, necesitamos hacer una transformación, un cambio de variable que representa o que me permite representar el comportamiento del transformador en un mismo circuito, ¿vale? Esta tensión V2' para obtener la tensión real en el secundario, que sería la V2, pues tienen esta relación, que es la relación es M, que es la relación de transformación por la tensión en el secundario, me da la tensión V2'. Y lo mismo con la intensidad 2', que sería la que circula por el secundario. La relación es esta, ¿vale? Ya digo, no vamos a entrar más porque no vamos a trabajar con este circuito directamente, pero simplemente explicaros eso que representa cada uno de los elementos, porque lo vamos a ver posteriormente con los ensayos del transformador.